Muy buenas, mis amados hermanos. Gracias por tomarse el tiempo para ver este video. El día de hoy quiero hablar de un tema que nos compete absolutamente a todos y se llama el virus del 2020. Para empezar este tema, primeramente quiero dar las definiciones de 4 palabras y a partir de estas palabras vamos a dar inicio. Nuestra primera palabra es virus. ¿Qué es un virus? Bueno, entendemos según nos dice el diccionario que es un microorganismo muy simple que infecta las células y puede causar enfermedades. Entonces, el virus, vamos a decirlo de otra manera, que es un microorganismo que se mete en las células y pues nos puede enfermar. Pandemia, epidemia de una enfermedad u otra infección de salud que ocurre en una zona extensa, en este caso, varios países. Lo que estamos diciendo ahorita son temas que se están hablando en cuanto al virus, en cuanto a la pandemia. Estamos viendo que estamos en un tiempo de una pandemia, puesto que a nivel mundial existe un virus, pero existe otro término muy escuchado que es el coronavirus. Bueno, los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde un resfriado más común hasta las enfermedades de síndrome respiratorio. Entonces, eso es un coronavirus. Y por último, tenemos COVID-19. Es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. ¿Por qué hablo de estas 4 palabras? Porque todo mundo las habla, nosotros las hemos hablado en algún momento y es muy sabido que hay un virus en el mundo, que hay una pandemia en el mundo, que hay coronavirus, que hay COVID. Entonces, nuestro primer punto que quiero abordar en este momento es cómo afecta el virus al mundo. Bueno, si bien, ¿verdad? La economía ha afectado al mundo y voy a hablar muy rápido. En la ciudad donde vivimos, los hermanos, en Cancún, ha reducido el turismo y mucha gente se ha quedado sin trabajo. Muchos hermanos se han quedado sin empleo u otros viven de manera escasa. Y yo sé, mis amados hermanos, que lo mismo les pasa a ustedes de una u otra manera. Tal vez no dependan del turismo, pero sí de la industria, sí de las maquiladoras, sí del petróleo, entre otras cosas. Y el virus ha hecho que la economía sea mermada. De otra manera, el virus afecta al mundo en cuanto a la delincuencia, pues dado a que se pierden empleos formales, algunos expertos pronostican que el país se ha ido incrementando la delincuencia a causa de las oportunidades de trabajo que existen. Repito, puesto que la economía, muchos han quebrado, muchas empresas han cerrado, algunas personas, ¿verdad?, han tenido que delinquir pues para poder eh, tener un poco de ganancia. Otra manera, otra forma en que el virus afecta al mundo es el miedo. Durante este periodo de la pandemia y la cuarentena, mucha gente vive con la ansiedad de ser infectado por el virus. Y las personas tienen miedo de ser infectados por el virus porque temen a la muerte y tienen miedo ya sea de la pandemia o ya sea de la delincuencia o ya sea de la economía. Esta es la forma que el virus afecta al mundo. Y pueden haber otras más que usted esté pensando y adelante también. Yo solamente reflexioné en estas 3. Ahora, ¿cómo el virus afecta a la iglesia? Vamos a enfocarnos a lo que a nosotros nos compete. ¿Cómo el virus afecta a la iglesia? Bueno, sencillo, pues del mismo modo que afecta al mundo. Puesto que la iglesia se encuentra en el mundo, a la iglesia también la afecta. Voy a decirlo en otras palabras, en economía, en la delincuencia, en el miedo, pero ahora con síntomas espirituales. Muchos de los problemas en el mundo afectan a los hijos de Dios, afectan a la iglesia de nuestro Padre, donde somos
donde nosotros formamos parte del cuerpo siendo miembros. Entonces estamos entendiendo que a causa de este virus afecta al mundo, al afectar al mundo también afecta a la iglesia. Quiero que vean, por favor, y cito Apocalipsis capítulo 6, versos 5 al 6. Cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, 6 libras de cebada por un denario, pero no dañéis el aceite ni el vino. Bueno, lo que estamos leyendo en Apocalipsis 6, 5, 6 no es una profecía para nuestros tiempos, que quede claro. Mi intención en hablar este texto de Apocalipsis no es decirles que se estaba pronosticando un virus para el 2020. Claro que no. Ustedes saben que el Apocalipsis sirvió como un libro de consuelo para nuestros hermanos en el primer siglo. Y lo que está diciendo este libro es lo que estaba a punto de acontecer en la iglesia o lo que estaba pasando en la iglesia. Ejemplo, dice aquí, lo que Dios está revelando a Juan es la dureza económica. Note bien lo que dice allá en Apocalipsis, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. En pocas palabras, un denario equivale a un día de trabajo por la cantidad de trigo suficiente para una persona. Pero ¿qué pasaba si esta persona tenía 3 hijos, esposa, y tal vez mantenía a su suegro o a su suegra? Esto sin duda no alcanzaría. Lo que este caballo simboliza es la dureza económica. Estamos viendo que los primeros cristianos estaban padeciendo una situación económica. Estamos viendo que la forma económica en el mundo iba a azotar también a la iglesia del primer siglo. Veamos este ejemplo también, Apocalipsis capítulo 6, 7, 8. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía. Este color amarillo representa la enfermedad y la muerte con un color pálido o más bien lívido, algo totalmente horrible. Estamos viendo que se le está diciendo a los primeros cristianos que había o padecerían enfermedades, padecerían muerte. Es lo que les está diciendo el apóstol Juan a través del ángel, o el ángel se lo está diciendo al apóstol Juan, la cual Juan le escribe y se les manda a los primeros cristianos. La iglesia se encuentra en el mundo y los problemas del mundo muchas veces afectan a la iglesia. No quiero hablar tanto de este punto, pero voy a poner un ejemplo. En el mundo existe actualmente mucho liberalismo en cuanto a la aceptación de un tercer género, en cuanto al aborto. Este es un problema del mundo, pero en algún momento, en un futuro, muy probablemente afecta a la iglesia. ¿Por qué? Porque habrán ideas de hermanos, hermanas, que estén de acuerdo en cuanto al aborto, que estén de acuerdo en cuanto a un tercer género, aunque la Biblia sea específica, porque esos son problemas que se están dando en el mundo y pueden ser que azote también a la iglesia. Muy bien, vamos a seguir un poquito más adelante. El virus del 2020. Si bien el título dice el virus del 2020, no me refiero al COVID-19. La idea que quiero expresar es que entre la hermandad anda un virus golpeando las almas de mis hermanos y me refiero al pecado. Miles de miembros en el estado de Quintana Roo, donde yo vivo, en la ciudad de Cancún, miles de miembros en el país de México y en el mundo, no puedo asegurar qué lugar, pero tengo entendido que algunos miembros no se han reunido como iglesia el primer día de la semana para adorar a Dios. La razón es porque tienen miedo al contagio de virus y no se están dando cuenta que están evitando el virus del COVID-19, pero ya se contagiaron del virus del pecado. ¿Por qué? Porque no están cumpliendo conforme Dios demanda. Hablar de este tema es un tema totalmente polémico.
Podemos tener los mejores argumentos diciendo, este hermano es un irresponsable. Debemos obedecer a las autoridades. ¿Qué no ha leído Romanos 13:1? Tal vez me digan a ustedes, es que hay que cuidar a los adultos, a los niños y a los adultos mayores. Me van a decir ustedes, es que no hay que confundir la fe con la imprudencia, mi hermano. Y pueden tener los mejores argumentos, pero, bueno, los hermanos que no se reúnen como iglesia el primer día de la semana para evitar ser contagiados, también deben ser consecuentes entonces. Digo, si no se reúnen como iglesia, tampoco deben de salir a comprar. Tampoco me imagino que salen a trabajar, ni siquiera a pasear, ni de viajes. Pero bueno, hablando en algunos casos, en las redes sociales puedo ver a varios hermanos de varias iglesias, de varios países, de varios estados, que andan como sin nada, pero no se reúnen como iglesia, pero sí salen. La Biblia es específica en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos. No hay que dejar de congregarse, pero a veces parece que sí podemos dejar de congregarnos para evitar el virus sin darnos cuenta que podemos ser infectados por el virus del mal, por el virus del pecado. Romanos 8:35 nos pregunta, ¿qué nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Qué los separará del amor de Cristo? ¿Qué nos separará? Usted me puede decir, hermano, es que usted no sabe lo que es tener esta enfermedad, porque yo tuve un familiar que estuvo al borde de la muerte y es mucho de peligro esto. Y yo voy a contestarle, es verdad, tal vez yo no sé, pero he tenido experiencia en familiares que amo bastante, que estuvieron al borde de la muerte. Y ahí están esos familiares al borde de la muerte, reuniéndose como iglesia todavía a pesar de que ya fueron infectados. Y estos hermanos o esta hermana piensa, ¿qué me separará del amor de Cristo? A pesar de que ha sufrido este azote de virus, a pesar de que ha sufrido esto, tiene bien en cuenta lo que dice Hebreos 10:25 y yo sé que muchos hermanos también están cumpliendo el mandamiento, pero muchos otros no. El pecado por faltas de reuniones es un virus que afecta a las iglesias. Estoy hablando del primer día de la semana, ¿ok? La falta de fe, otro virus que anda azotando mucho a mis hermanos. Hay hermanos que exponen o que exponían temas bíblicos hasta febrero de la fe, que la fe es necesaria para nuestras vidas, que con ella agradaremos a Dios, que la fe es importante y que como Daniel tuvo fe y que como muchos profetas tuvieron fe y que la fe de los primeros cristianos. Ahora, ¿cómo los hermanos que hablaron de fe, cómo predicarán ahora estos temas si cuando debieron mostrar su fe decidieron no reunirse para no contagiarse? Repito, ¿cómo los hermanos van a hablar de fe parándose adelante en el púlpito si cuando debieron pararse en el púlpito y seguir hablando de fe para animar a la iglesia, decidieron mejor suspender las reuniones para no contagiarse? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde queda la fe, mis amados hermanos? Y yo sé que ustedes pueden refutar este tema y yo sé que pueden haber muchas contestaciones hacia esto. Pero antes de esto, debemos, perdón, salió de la presentación. Antes de esto, debemos de tomar en cuenta de que nuestra fe debe estar fundamentada siempre en Cristo. Pero bien parece que muchos de nosotros
No es así. No, no está así. Vamos a buscar la diapositiva y vamos a seguir avanzando. Muy bien. Muy bien, seguimos. Entonces, entonces, eh, muchas veces lo que hace la mayoría es lo que nosotros seguimos. Si las iglesias no se reúnen siendo fieles, donde hay predicadores muy preparados, seguramente esos hermanos no están en pecado. Y podemos caer en las prácticas de nuestro propio pensamiento. Quiero poner un ejemplo. La iglesia X, donde predica el hermano Y, que el hermano Y es el más renombrado, el hermano Y es el más aclamado y famoso y buen predicador. Si donde se reúne el hermano tal, ¿verdad? Ya dejaron de reunirse, seguramente estarán bien esos hermanos. No creo que estén mal, porque ahí está ese hermano de renombre. Pero en las iglesias de por allá del X lugar también ya dejaron de reunirse. Es más, hasta los pentecosteses. Yo creo que Dios entenderá, podrán decir algunos. Y que porque el hermano más preparado que ha escrito no sé cuántas obras, ha dejado de hacer reuniones y no creo que él esté en pecado. La palabra fe viene del griego pistis, que significa persuasión, credibilidad o convicción. La pregunta es, ¿usted tiene convicción? Debemos demostrar nuestra convicción a Dios en todo momento, nuestra fe a Dios en todo momento. Y yo repito, y yo sé que pueden haber casos distintos, y ahorita les vamos a hablar, ahorita vamos a ver esos casos. Pero primeramente debemos de tener fe. Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Nuevas ideas. Este punto es muy, muy controversial. Reuniones en plataformas digitales. Reuniones por familia. No quiero decir que quede claro si estos hermanos están bien o mal. En cuanto a las reuniones digitales, no voy a decir si están bien o mal. Debemos saber que las reuniones como iglesia, un primer día de la semana en modo digital era algo fuera de lugar hasta hace 6 meses. Hasta hace 6 meses era algo que impensable para algunos. Las reuniones en casa con mi familia, o sea, mi esposa y yo, eso hay que entender que no es la iglesia. Pero debemos saber, entender que estos hermanos hacen lo posible para llevar a cabo el mandamiento de, dice Hechos 27, el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Nos quedamos hasta pan. Estas nuevas ideas han azotado mucho a las iglesias. Y repito, estas ideas en cuanto a las plataformas digitales, no estoy diciendo si está bien o mal. Los hermanos están buscando los medios para reunirse. Reuniones por familia no es la iglesia. ¿Por qué? Porque ¿dónde guardan las ofrendas los hermanos? No, mi esposa y yo lo guardamos. ¿Y luego qué van a hacer con esas ofrendas? Las vamos a llevar a la iglesia cuando la abran. ¿No es eso centralismo? ¿No es eso lo que predicamos a veces en contra de los hermanos institucionales? Claro que sí. Sin embargo, no nos damos cuenta de ello. O sí nos damos cuenta, pero preferimos voltear la mirada. Muchos hermanos en el mundo no se reúnen porque creen que Dios les justificará porque hay un virus en la calle, porque Dios sabe entender, porque Dios sabe que está complicada la situación. Es lo que tienen los hermanos en la mente. No reunirse un primer día de la semana es pecado. Claro, claro que sí. Hay una razón como porque el hermano es muy grande de edad, ¿verdad? Y no puede reunirse, allí aplican otras cosas. Si a un hermano lo están operando y no se reunió el primer día de la semana, claro que allí aplican otras cosas.
Pero a lo que yo me estoy refiriendo es un hermano que puede reunirse, que está bien de salud. Sin embargo, no lo hace por miedo. Ese es el problema. No lo hace por miedo. Ese es el problema. Es un gran problema. Una buena opción para los hermanos que no se reunieron como iglesia hubiera sido lo siguiente. Una buena opción hubiera sido reunirse en el patio de la casa de un hermano, teniendo medidas de higiene, cuidando la distancia. Ok, llegó el gobierno, llegaron los policías, la Marina, la Guardia Nacional, la Gendarmería y hasta el guardia de seguridad del centro comercial y nos cerraron nuestro localcito, nuestro local, nuestro lugar de reunión, nuestra iglesia, etcétera. Ya, nos vamos a rendir simplemente, nos vamos a rendir y ya. No, podemos buscar otra opción. Y habrá quien diga, sí, pues hay que respetar las leyes, las leyes de los hombres, hay que respetar a las autoridades. Dice Hebreos 13:1, sométase todas las personas a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Así que hay que respetar a las autoridades, sí, pero el cristiano primeramente respeta las leyes divinas de nuestro Señor. Entonces, si nos cierran el local, ¿todo el mundo se va a su casa? No, no. Hay que buscar alternativas para seguir adorando a Dios. Puede ser en el estacionamiento del local de reunión, cada hermano con su familia en su carro o bajo una sombra, si es que no tienen auto, porque no todos tenemos carro, teniendo una bocina para la enseñanza, para que llegue a los que están reunidos. Podemos buscar un patio, podemos buscar el estacionamiento de la iglesia y habrá quien diga, ay hermano, nosotros ni tenemos estacionamiento. Bueno, si no cuentan con los recursos como estacionamientos, bocinas, carros, etcétera, o sea, a lo que voy es que hay que buscar alternativas para reunirse como iglesia. Eso es lo más importante. Digo, porque excusas podemos entender bastantes. No tengo dinero, ¿no? Tengo miedo, hay delincuencia, hay virus. De, pretextos hay muchos. Pero lo más importante es buscar las alternativas para reunirnos. ¿Qué dice Mateo 6:33? Más primeramente buscad el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os será añadido. Eso lo sabemos de memoria, Mateo 6:33. Pero a veces no buscamos primeramente el reino de Dios. A veces primeramente buscamos nuestra comodidad para buscar el reino de Dios. Buscamos nuestra comodidad para buscar el reino de Dios. A veces eso hacemos los cristianos. Algunos hermanos se alarman cuando se enteran que la iglesia que se reúne en X lugar no dejan de tener reuniones y juzgan a los varones por exponer a los miembros. Esa iglesia de Cancún, de la colonia La Morena, son unos extremistas. Exponen a sus miembros, a los niños, a los ancianos, porque tienen reuniones los martes, los domingos de manera habitual. Hermanos, a nosotros no nos toca juzgar en nada. ¿Por qué lo digo? Si una iglesia paró su actividad dejando de reunirse, nosotros, hermanos, debemos animar a aquella iglesia para que se siga reuniendo. Si una iglesia se reúne digitalmente, debemos animar a aquella iglesia. Si una iglesia se reúne en casa porque el local lleva cerrado meses, o sea, si una familia más bien, si una familia, esposo, esposa, hijo, se anda reuniendo en casas porque el lugar de reunión lleva cerrado meses, debemos animarles. Y si una congregación se sigue reuniendo aún con tantos muertos, aún con tantos contagios, con tantos virus, debemos imitar a esa congregación. Y la pregunta es, ¿por qué imitar? ¿Por qué imitar a una iglesia rebelde que está desacatando las leyes humanas? ¿Por qué debemos imitarlo? Quiero decir algo. Las iglesias que se están reuniendo, no debemos juzgar a las que no se están reuniendo. Que no es correcto que no se reúnan, pero no hay que juzgarlas, hay que animarlas. Y las iglesias que se están reuniendo, los que no se están reuniendo, no pueden o no deben juzgarlas por exponer a sus miembros.
Más bien, si vemos una iglesia que se sigue reuniendo con tantos muertos, contagios y virus, hay que imitar a aquella iglesia. Y usted dirá, ¿por qué imitar? Por el último punto que voy a hablar, por el clamor de los mártires. Dice así, clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Hermanos, entendiendo un poco el panorama, entendiendo un poco la imagen de este texto, ¿quiénes estaban hablando? Eran los mártires, eran nuestros hermanos primitivos, eran nuestros hermanos que habían tenido una muerte horrible y que estaban diciéndole al Señor, Señor, ya ven por nosotros, llévanos al cielo y juzga a quien nos mataron por causa de tu nombre. Mis amados hermanos, se cree, como ya lo leímos, Apocalipsis capítulo 6, 3, 4, el caballo dice así, cuando abrí el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo bermejo, el que lo montaba, fue dado el poder para quitar a la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Hermanos, este caballo, color bermejo, color rojo, se cree que este caballo y su jinete significa la persecución religiosa contra los santos, contra los hijos de Dios, en la iglesia primitiva en el primer siglo. Los creyentes de Cristo Jesús eran muertos a causa del nombre de nuestro Señor poderoso Salvador Jesucristo. La persecución que sufrieron los mártires por parte del mundo era sanguinaria, era genocidio, era horrendo. Eran horrendas las descripciones que narra el libro de Más que Vencedores, el libro que narra el mártir de las catacumbas, aquellas muertes tan espeluznantes de los romanos hacia los cristianos. Y el apóstol Juan les está diciendo a los primeros cristianos que habría una guerra, un conflicto violento en contra de los primeros cristianos. ¿Y qué cree? ¿Los cristianos se dejaron de reunir a causa de la persecución? Claro que no. Claro que no se dejaron de reunir por la persecución. Más adelante en el 5:6 dice así, cuando abrió el tercer sello oí el ser viviente que decía, ven y mira, he aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, como lo habíamos leído. Este caballo negro nos habla de lo difícil que era para un cristiano primitivo ser parte del reino. No habla para el mundo en general, está hablando de los cristianos. Nos revela Juan que la vida eterna sería un camino duro para los creyentes, pues padecerían economía, porque ¿quién les iba a dar trabajo por ser cristianos? ¿Quién iba a querer hacer negocios con ellos por ser cristianos? Es más, no podían vivir como lo vivían los demás por ser cristianos, pero su fe de estos primeros cristianos eran más grandes. Apocalipsis 7:8 dice así, cuando abrí el cuarto sello oí la voz del ser viviente que decía, ven y mira, y miré un caballo amarillo y el que lo montaba tenía nombre muerte y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Dios le da mensaje a su ángel para que Juan le escriba y le dice en este texto que los cristianos no solamente padecerían persecución, no solamente padecerían en lo económico, sino que también sufrirían pruebas de todo tipo como enfermedades, muerte, peste. Esto es lo que se les estaba hablando a los cristianos. Y en el verso 10 dice así, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestras sangre de los que moran en la tierra? Los primeros cristianos no sufrieron un virus, sufrieron persecución en contra de sus vidas y aún así buscaban la forma de reunirse en las catacumbas. Vivían debajo de la tierra los primeros cristianos y si no vivían debajo de la tierra estaban
en la tierra en la superficie arriesgando sus vidas, predicando el evangelio y sabían que iban a ser muertos. Y nosotros, con menos pruebas, somos hallados faltos. Eso me recuerda a Mene Mene Tekel Upharsin, ese texto inscrito en la pared al rey Belsasar, allá en el libro de Daniel, en el capítulo 5. Y la interpretación era: Tekel pesada ha sido la balanza y fuiste hallado falta. A veces así somos nosotros. Pesaron la balanza y fuimos hallados faltos. Mis amados hermanos, ¿qué nos separará del amor de Cristo? Nuestros hermanos en el primer siglo fueron perseguidos, azotados por la economía, vulnerables a las enfermedades, y no por eso dejaban de reunirse, porque tenían bien puesta la mirada en el cielo. Los primeros cristianos, si se reunían en tiempos de persecución, serían muertos de la manera más cruel que podemos imaginar, y no había excepción de edades, fueran jóvenes o ancianos, hombres o mujeres, niños o doncellas. Si confesaban su fe de que eran cristianos, debían pagar su pecado, que ni siquiera era pecado, pero para los romanos lo era. Su pecado contra César, con una muerte más horrenda, para que sea una lección para toda la secta, así lo llamaban, secta de cristianos. Pero algo que yo no sé si usted sabe o si ha leído, o muy seguramente lo ha escuchado y leído, que lo más hermoso para un cristiano primitivo y lo más glorioso que podía existir era morir en Cristo, como lo dice el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Los cristianos primitivos, esa era la filosofía: ser cristianos y morir enfrente de todos para que los demás sean animados. ¿Dónde quedó esto, hermanos? Ahora nosotros, pues nos ocultamos, mis amados hermanos. En 1956, a 1956 años de la persecución de nuestros hermanos, en el año 64 al 68, por Nerón aproximadamente, no son fechas exactas. A 1939 años de la segunda persecución por Domiciano, del 81 al 96, aproximadamente, estoy poniendo, que en el 96 se acabó el libro de Apocalipsis. Hoy, en pleno 2020, no se compara con las tribulaciones de nuestros hermanos del primer siglo. Y aún así muchos hermanos buscan el camino fácil y se excusan del virus que anda por el mundo. Pero lo que no saben estos hermanos es que algunos ya están infectados del pecado.